Hace unos meses, creé un nuevo iceberg sobre artefactos fuera de lugar, o UPARTS, que son objetos encontrados donde no deberían estar, ya sea geográficamente o temporalmente. Ejemplos incluyen una computadora en un naufragio griego antiguo y una escultura romana en el México precolombino. Algunos hallazgos desafían nuestra comprensión de la historia, pero muchos UPARTS son malas interpretaciones, falsificaciones o artefactos genuinamente significativos que revelan contactos culturales limitados. Exploremos este iceberg, comenzando con el mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1900 cerca de la isla griega de Anticitera, este antiguo naufragio arrojó tesoros notables, incluido el mecanismo, un complejo dispositivo de bronce con engranajes e inscripciones griegas, a menudo llamado la primera computadora del mundo. Datado del primer siglo antes de Cristo, podría predecir eclipses y medir ciclos astronómicos. A pesar de su diseño avanzado, era factible basado en el conocimiento astronómico de la época. A continuación, tenemos la cabeza romana encontrada en México, que data entre 1476 y 1510. Descubierta en Texaxic, Calixtlahuaca, estaba en un contexto de entierro que precedía a la conquista española. Los expertos la han identificado como una obra romana del siglo II o III después de Cristo, lo que plantea preguntas sobre su presencia en el México del siglo XV. Mientras algunos sugieren que pudo haber sido un legado especial de tiempos anteriores, otros debaten la posibilidad de un contacto directo romano con las Américas. Estos artefactos muestran las complejidades de la historia y los misterios que surgen de los descubrimientos fuera de lugar. Determinar el origen romano de la cabeza encontrada en México se basa en un análisis estilístico subjetivo, pero el principal desafío para confirmar un cruce atlántico precolombino radica en la excavación mal documentada en Calixtlahuaca. No hay fotos ni diagramas de la cabeza in situ, y el sitio no fue completamente abandonado después de 1510, ya que algunas casas se ocuparon durante décadas después de la conquista. También se encontraron figuritas de barro que representan a españoles, lo que indica una adopción limitada de la cultura española. La datación de la tumba, basada principalmente en cerámica, puede no reflejar su verdadera antigüedad, ya que podría haberse construido poco después de la conquista española en 1521. Los rumores sugieren que un estudiante llamado Hugo Madonna pudo haber plantado la cabeza como una broma, y aunque algunos expertos cuestionan la credibilidad de quienes afirman su origen romano, otros creen en su sinceridad. A pesar de varios argumentos en su contra, considero que la cabeza es una evidencia convincente de antiguos viajes transatlánticos, aunque sigue siendo incierta. Por ahora, la clasificaré como genuina, reconociendo la posibilidad de mala interpretación o falsificación. A continuación, la batería de Bagdad es un objeto peculiar. Mide 15 centímetros de altura. Es un jarro de barro que contiene un cilindro de cobre, rematado con un disco y una varilla de hierro suspendida, posiblemente utilizado como celda galvánica o batería. Descubierta entre 1936 y 1938 por el arqueólogo Wilhelm König cerca de Bagdad, su datación se sitúa entre el primer siglo antes de Cristo y después de Cristo. Si fuera una batería, antecedería a las modernas por siglos. Sin embargo, algunos argumentan que los frascos eran simplemente contenedores para papiros sagrados, con frascos similares encontrados conteniendo tubos de cobre y asociados con la magia. Experimentos con réplicas han mostrado que pueden generar una carga eléctrica débil, pero es insuficiente para el electrochapado. Aunque König propuso que se utilizaban para la galvanoplastia, no hay evidencia
que lo respalde. Teorías alternativas sugieren que se colocaban dentro de estatuas para un efecto mágico, pero la falta de documentación romana sobre tales baterías plantea preguntas. Una teoría interesante sugiere que se usaban para replicar las propiedades curativas de los peces eléctricos que fueron anotadas en la medicina romana. El antiguo uso de la electricidad se ejemplifica con los peces eléctricos, conocidos por adormecer los pies. El hierro y el cobre eran reconocidos como conductores. En el primer siglo, los polímatas en Alejandría especulaban sobre celdas húmedas débiles, utilizando agujas de acupuntura de metal para efectos similares. Estas conexiones explican la presencia de baterías con objetos mágicos, ya que los médicos a menudo dependían de la magia en lugar de la medicina. Si bien se encontraron algunas baterías con papiros sagrados, su uso junto a sustitutos de peces eléctricos también es plausible. Trágicamente, las baterías de Bagdad fueron saqueadas durante la invasión de Irak en 2003 y su destino sigue siendo desconocido. Aunque su propósito es incierto, me inclino hacia la teoría de que sirvieron como sustitutos de los peces eléctricos. El martillo de Londres, descubierto en Texas en 1936 por Max Hahn, contenía un martillo de hierro incrustado en roca, lo que sugiere existencia humana antigua. Carl Bogue afirma que esto indica que los humanos existieron hace entre 100 y 500 millones de años, aunque esta datación es inconsistente. La roca probablemente proviene del período Cretácico inferior, pero su antigüedad puede no ser significativa. Los críticos argumentan que es un martillo moderno de minero, rodeado de concreciones formadas por minerales disueltos, similar a artefactos encontrados cerca de naufragios. Los resultados de datación por carbono del martillo fueron inconclusos, lo que llevó a afirmaciones de contaminación. En general, el martillo de Londres es más un caso de mala interpretación que un artefacto genuino. En el templo de Dendera, en Egipto, algunos relieves se asemejan a bombillas, pero esta interpretación es errónea. Las imágenes representan una serpiente y un loto, símbolos de la historia de la creación en lugar de dispositivos eléctricos. La serpiente representa al dios Jarsontus, que está asociado con el sol y el renacimiento, mientras que el loto significa el comienzo de la creación. A pesar de las teorías que vinculan estas imágenes con la tecnología moderna, hay evidencia de hollín de antorchas en los techos del templo, indicando que se usaban lámparas de aceite para la iluminación. Las teorías de los antiguos alienígenas que sugieren conocimiento oculto a menudo son desestimadas. Así que esto también cae bajo mala interpretación. La evidencia sugiere que los polinesios pudieron haber llegado a las Américas antes de Colón, notablemente a través de las batatas. Originalmente domesticadas en América del Sur, las batatas aparecen en Polinesia en el siglo XII, llegando probablemente a Hawái a través de las Islas Marquesas a finales del siglo XV. Restos carbonizados de batatas en un sitio histórico en Hawái sugieren presencia precolombina, aunque algunos hallazgos son más recientes. Esto plantea preguntas intrigantes sobre los primeros vínculos transpacíficos. La evidencia de las batatas data de 1290 a 1430, con posibles especímenes de Hawái tan tempranos como 1400. Restos carbonizados encontrados en el refugio de roca Ko'aoko'aolao en Mauna Kea tienen un 95.7% de probabilidad de datar entre 1400 y 6700. Otros restos cerca de un horno en Waimea sugieren un 92.1% de probabilidad de datar de 1400 a 1850.
Aunque estos hallazgos no son tan contundentes como los del sistema de campos de Koala, todavía son significativos. Las batatas probablemente se originaron en las Islas Marquesas alrededor de 1200 a 1400. Un estudio de 2012 sobre herramientas de concha prehistóricas del Valle Anajo identificó almidón de batata, apoyando esta introducción anterior. En las Islas Cook se encontraron restos de batatas carbonizadas datadas entre 1150 y 1409 en el refugio de roca Tonga Tata, indicando presencia temprana en Polinesia Central Oriental. Es posible que los polinesios trajeran otras plantas de vuelta de sus viajes, pero es curioso que no trajeran maíz. Las batatas pueden haber llegado a Nueva Zelanda hacia 1250, evidenciado por microfósiles encontrados en coprolitos en la isla Great Barrier, que potencialmente datan de 1473. La palabra protopolinesia para batata, kumala, se conecta con nombres similares en lenguas sudamericanas, desafiando teorías de que las batatas llegaron por medios naturales. Un estudio de 2018 sobre el ADN de la batata rastreó el ancestro común de las variedades sudamericanas y polinesias hasta hace 100.000 años. Además, una especie de hipomoea costera única de Polinesia puede sugerir presencia anterior, antes de la colonización humana. Más evidencia del contacto polinesio con las Américas incluye huesos de pollo precolombinos descubiertos en Chile, que datan de 1300 a 1450. Su ADN mitocondrial coincide con el de huesos de pollo antiguos del Pacífico. Algunos cráneos de la isla Mocha también pueden indicar presencia polinesia, aunque su datación es incierta. Estudios genéticos muestran un leve vínculo entre polinesios y sudamericanos, con mezcla ocurriendo entre 1280 y 1425. En 1947, Thor Heyerdahl y 5 personas más probaron que una balsa de madera podía viajar desde América del Sur a Polinesia Oriental, cubriendo 4.300 millas en 92 días, siguiendo corrientes oceánicas. Si bien expediciones similares han ocurrido desde entonces, siguen siendo evidencia circunstancial. A pesar de las dudas, creo que la evidencia tangible, especialmente en lo que respecta a las batatas, debería tomarse en serio. Por otro lado, los cráneos de cristal son falsificaciones conocidas, emergiendo a finales del siglo XIX en medio de un comercio de artefactos mesoamericanos falsos, carecen de vínculos con culturas específicas como los aztecas o mayas. El primer cráneo, adquirido por el banquero inglés Henry Christie en 1856, terminó en el Museo Británico, mientras que otros exhibidos en París estaban vinculados al arqueólogo Eugene Bobon, quien estuvo involucrado en los orígenes de varios cráneos. La primera generación de cráneos pequeños probablemente provino de un solo taller en México y mostraron signos de fabricación moderna. Un estudio de 2008 del cráneo de Quay Branly reveló que se hizo con maquinaria de acero, datando de solo un par de siglos. La segunda generación de cráneos de tamaño real apareció en 1881, con uno siendo desestimado como falso por las autoridades mexicanas. El cráneo de Mitchell Hedges, el más famoso, apareció en 1933 y se decía que había sido encontrado por Anna Hedges en un sitio maya, a pesar de que fue comprado en una subasta más tarde. Se dice que emite luz azul e incluso hace que los discos duros de las computadoras se bloqueen, pero estas afirmaciones no están sustentadas. El cráneo de Mitchell Hedges fue analizado en el Smithsonian, utilizando microscopios de alta potencia, luz UV y tomografías computarizadas. Estas pruebas, junto con moldes de silicona para microscopía electrónica de barrido, SEM, revelaron
que era una falsificación moderna hecha con herramientas de corte rotativas de alta velocidad, no disponibles para las civilizaciones mesoamericanas precolombinas. El cráneo mostró evidencia de abrasivos de diamante, lo que sugiere que se usaron herramientas avanzadas. La artista forense Gloria Nurse indicó que pudo haber sido modelado a partir del cráneo de una mujer europea. Es probable que el cráneo de Mitchell Hedges fuera una copia de otro cráneo en el Museo Británico, que también ha demostrado ser un falso. A pesar de esto, algunos pueden argumentar que representan tecnología avanzada antigua o incluso influencia extraterrestre. Si estos cráneos tienen alguna importancia, está en ilustrar interacciones modernas con la antigua Mesoamérica, como se ve en los murales de Diego Rivera o en la película El reino del cráneo de cristal. Incluso si son falsificaciones, superan a gran parte de lo que hay en los museos de arte contemporáneo y podrían servir como decoración estilizada en un restaurante. Gracias por ver este video, que fue más corto de lo planeado debido al tiempo que tomó crear.